Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio a ese prójimo carenciado, atrapado allá en el bosque rural, en las tripas del bosque rural. Y hay que asistir a las personas pobres, muy pobres, porque esta es una enfermedad catastrófica, el cáncer, y si no hay los recursos, es muy difícil luchar con esa enfermedad por sus costos de los tratamientos, medicamentos, la analítica, las imágenes, todo, las consultas médicas. Es decir, es una enfermedad muy difícil de luchar con ella, y se puede luchar, pero se necesita tener instituciones como estas y gente al frente de esas instituciones como estas, gente de cristianísima formación, modestia y ejemplaridad en el servicio, en el trabajo, ancho ánimo para hacer las cosas y manos libres de advertencias, manos libres de lucro. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión suya, poner su caridad en esa institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Aquí en Santo Domingo, Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón. Bueno, hoy nos hemos enterado de que Estados Unidos, uno no entiende qué es lo que está pasando en el Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto a Santo Domingo. Porque este es un país que es un país pequeño, no tiene, vamos a decir, está
incidencia que puedan tener países grandes, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, los países grandes, hasta Ecuador y qué sé yo, y Perú, que son países también que tienen. Pero nosotros, país pequeño, repito, pero estamos como en el alero de Estados Unidos, tenemos mucha gente allí establecida, dominicanos que son norteamericanos, o residentes legales muchísimos, e ilegales también, pero legales son los más. República Dominicana, no sé qué interés es que los americanos ven, porque cosas que pasan en toda el área, en la región, pero cosas graves, y Estados Unidos ni caso le hace. Por ejemplo, en Nicaragua cierran iglesias, meten preso a los curas. Es una cosa de loco. Botan a los curas de allí, lo expulsan, lo exilian, a las monjas, no quieren religiosos allí. Pero Nicaragua está ahí ni crítica recibe de Estados Unidos. En Cuba, ahí no quemaron las iglesias, yo no sé cómo, pero Fidel Castro fácilmente, yo no sé tampoco cómo no las convirtió en escuelas y cosas de eso. Y borraron hasta las imágenes religiosas. Venezuela igual. En México mataron hasta un cardenal y Estados Unidos tal vez por enterado nada más se dio. Los carteles hacen todo lo que le da la gana contra curas y religiosas, donde quiera. Estados Unidos no pone atención. Pues bien, como Estados Unidos, repito, parece que tiene un alto interés por la hispaniola, principalmente República Dominicana, porque a Haití no le interesa tampoco. Y ahí sí es verdad, porque ahí el colmo fue que un presidente se juramentó con una bruja. Óigase bien, una bruja le puso la banda al presidente y ese presidente fue querido, apreciado por el poder norteamericano. Los Clinton, Aristide y los Clinton eran lo que se dice canchanchanes. Y eso no era motivo para llamarle la atención al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pues hoy nos enteramos que Estados Unidos le pide al país, al gobierno, a las autoridades, al Congreso en este caso, que debemos buscar una, ya yo le llamaría trasnochada igualdad religiosa, que no es más que una trasnochada nostalgia, por las veces que se ha hablado sobre esas cosas del concordato y todo lo que se ha querido poner en el caso de la Iglesia Católica, como que esos son unos privilegios y que no se respeta la igualdad con las demás iglesias que hay en la República Dominicana. Pero es verdad que en Estados Unidos, porque es que hay gente, ese es un país muy desarrollado, pero no todo, la gente que está ahí en ese departamento parece que le falta que vaya Manuel Fermín y le haga una explicación, valga la inmodestia. Pero yo he llegado a la conclusión de que los americanos son, en ese departamento de Estado ahí hay mucho gallo loquismo. ¿Por qué yo digo que hay gallo loquismo? Señores, ¿quién es que cuida el patrimonio? El patrimonio artístico y cultural. ¿Quién cuida ese patrimonio en Occidente? Mejor dicho, toda esa riqueza cultural, artística de Occidente. ¿Quién cuida eso? La Iglesia Católica. ¿Acaso hay otras iglesias que cuidan catedrales, iglesias, monumentos, reliquias, pinturas, esculturas, qué sé yo, retablos, utensilios, libros? ¿Qué más cosas? Todo lo cuida la iglesia, ese patrimonio lo cuida la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo usted
va a prescindir de esos servicios, dice porque la igualdad religiosa indica que a las demás religiones hay que darle toda la misma participación. ¿Acaso cuida de eso? Es decir, si el Estado va a entregarle 20 millones de pesos al culto, bueno, aquí están los evangélicos que tienen como 60 divisiones o subdivisiones. A cada uno de esos, los 10 millones que le tocan a esas iglesias, que tal vez no son 10, porque entonces también aquí hay unas iglesias, hasta, o no iglesias, si no sé cómo le llamarán, hay unas mezquitas. Aquí hay mezquitas. Y en Haití hay muchísimas mezquitas también musulmanas. Pero no sé qué otras religiones. Hay hebreos. Aquí también hay hebreos. Pero de las abrahánicas, vamos a llamarle así, tenemos hebreos, musulmanes y cristianos subdivididos. Entonces hay que dividir el presupuesto que se le da a la Iglesia Católica, hay que subdividirlo en todas esas iglesias y darle las mismas facilidades. Pero yo pregunto, ¿cuántas sectas tienen nada más los cristianos? Hay que repartir ese patrimonio, ese presupuesto entre toda esa gente que cuidan. Porque la Iglesia Católica, señores, cuidar la catedral cuesta dinero. Pero Estados Unidos, con este laicismo militante que hay en Estados Unidos, que yo lo respeto, pero esa laicidad no es la que nosotros tenemos en República Dominicana. Estados Unidos tiene que estar claro que este es un país que tiene una historia, que aquí hasta los padres Jerónimos fueron presidentes, o mejor dicho, fueron gobierno de la isla. Si se le puede llamar gobierno, pero vamos a decir que fueron rectores de la cosa pública de esta isla en tiempos de la colonia. Entonces usted no puede, la formación del pueblo dominicano, la formación cultural, la formación como pueblo, la Iglesia Católica ha jugado un papel extraordinario ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Pero es que Estados Unidos no se da cuenta que aquí la iglesia, no solamente en República Dominicana, porque eso es el mundo occidental, en el mundo. Por ejemplo, ¿qué gobierno puede prescindir de entregarle dinero? Los judíos que son tacaños, que son muy tacaños, han querido meterle los hierros a la Iglesia Católica en Belén, esos lugares santos de Jerusalén, pero la iglesia se le ha revelado, porque quieren quitarle propiedades y ponerle impuestos. En España lo mismo, pero no puede. Ese laicismo del PSOE y de las izquierdas españolas no ha podido con la Iglesia Católica Española. Entonces yo creo que no luce que Estados Unidos venga con esas ridículas a querer igualar las religiones en la República Dominicana, llevándose de todas estas sandeces que tienen muchísimos aquí, que quieren hacer creer que es verdad, que la Iglesia Católica no tiene fuerza en este país. Por eso es que hace falta López Rodríguez, para que ponga en su puesto a mucha gente. Qué pena que el cardenal, pero nadie es semilla, es verdad, tiene que cederle el paso a otros. Pero la Iglesia Católica, que está decaída o alicaída, eso no hay falta de liderazgo, no hay voces que se levanten contra sus adversarios. Y no solamente contra los adversarios de la iglesia, sino del país, porque la Iglesia Católica aquí en tiempo del cardenal era una defensa cerrada del país, sin tener que echar una mala palabra, porque parece que en este país necesitamos una palabra dura, que usamos mucho los dominicanos. Y los cubanos la usan mucho también, pero nosotros necesitamos decir una mala palabra, alguien que tenga liderazgo, que lo puedan seguir las masas, y que eche esa palabra con fuerza. Me imagino yo como la dirían Francisco Alberto Camaño y Montearache en la embajada americana, cuando
quisieron ser ninguneados por el embajador, no sé si era Bunker o Tapley Bennett. Tapley yo creo que no estaba en el país todavía, había salido, él era el embajador, creo, Tapley Bennett, pero él no estaba en el país. No sé si fue Exor Bunker el que vino, pero alguien de ellos le dijo ahí, le quiso ningunear a esta gente cuando en el 65. Y yo, repito, yo me imagino la mala palabra que diría Camaño y Monte Arache, señores, para ir a desafiar en el puente y en los sitios donde se libraron batallas del 65 y luego contra los americanos. Porque el país, nosotros no podemos seguir con este relajo. Alguien tiene que llamarle la atención y decirle las cosas de verdad a los, qué sé yo, a toda esta gente, estas voces que se alzan como si este país no tuviera defensores. Increíble. Increíble, pero cierto. Bueno, y no, pero ese caso de Estados Unidos, eso claro, eso es casi hasta de reír. Pero voy a hablar de Biden. El presidente Joe Biden hoy ha hecho un pedido al Grupo 7, es decir, a ese G7, ese grupo poderoso económicamente, que siempre ha sido poderoso. Un grupo que siempre ha sido rico. Es decir, Estados Unidos y Europa no necesitan ni de Rusia ni de China para ser ricos, porque esos eran ricos antes de China ser rica. Estados Unidos y la Unión Europea eran muy ricos, los países desarrollados, y Australia estaba entre ellos, y estaba Japón, que se desarrolló, porque Japón estaba desarrollado antes, pero después de la guerra quedó muy destruido, pero se occidentalizó, como se dice, se unió a Occidente, y es una de las grandes economías del mundo. Entonces ese grupo 7, Biden le ha pedido incrementar las sanciones contra Rusia y alertar contra China, porque a China la tienen amenazada también si intentare suplir de armas letales a Rusia. Y eso, visto así, algunos, digo yo, ilusos o ignorantes de cómo son las cosas de las Naciones Unidas o de la historia, entienden que si Estados Unidos y Europa le sirven armas a Ucrania, entonces China no se le puede negar a China que le entregue armas a Rusia. Visto así, en forma simplista o pretensamente realista, entonces estarían en igualdad de condiciones, pero no es así, porque nosotros hemos dicho aquí, yo no sé cuántas veces, que la Carta de Naciones Unidas condena al agresor y acepta que el país agredido sea ayudado, que se colabore para defenderse del agresor. Por tanto, Occidente está actuando correctamente de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas. China no puede alegar que ustedes le dan a esto y yo le puedo a aquel, porque eso no lo contempla la Carta. Al contrario, al agresor hay que agredirlo. Pero más, todo lo que yo he dicho aquí de la Segunda Guerra Mundial, porque yo veo algunos defensores de Putin y algunos comunistas de la República Dominicana y del mundo que defienden a Putin y a Rusia cuando hay que defender a Putin porque Estados Unidos y Occidente, la OTAN le ha declarado la guerra a Rusia. La OTAN está supliendo de armas a Ucrania y eso es un abuso. Muy bien. Acabo de decirlo de Naciones Unidas, pero más que eso, eso está tan probado
que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos asistió a Stalin. Entonces ahí era bueno Estados Unidos. 425,000 camiones, 35,000 motocicletas, decenas de miles de piezas de artillería, municiones y además millones de toneladas de aceite y de combustible para el ejército rojo, el ejército enemigo de los Estados Unidos. Pero había que vencer al agresor, que eran los nazis. Ahí la ayuda americana era buena. Para Estados Unidos está ayudando a Ucrania porque el agredido es Ucrania. Entonces Biden, el presidente Biden, que lo veíamos como una gatita, como una viejita, sin embargo, yo creo que Biden va a decir, como decía Balaguer, a mí no me tiemblan las manos por cobardía, decía Balaguer, sino por la edad. Y Biden ha demostrado que está actuando con un carácter como gobernante de la nación más poderosa de la tierra, la hiperpotencia que es Estados Unidos. Y me luce que está actuando en forma muy independiente, él actuando como política de él, y lo vamos a tratar de explicar después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues el señor Biden, yo creo que no se ha amilanado. La política exterior ha actuado con cierta independencia, digo yo. Se pensaba que Joe Biden ya a su edad, no hay que negar que tiene, ya se ve un poco atolondrado, como dicen, pero como decía Balaguer, la edad, porque un hombre que tiene 80 años no es fácil. Pero además, él es un hombre muy experimentado, porque es un político viejo, tiene muchísimos años siendo senador ahí, vicepresidente después y ahora presidente de la República. Es decir, es un político formado. Entonces no es un improvisado. Como demócrata, yo veo que él sigue como la política, diríamos, de Roosevelt. Fíjense que se ha unido a en esa lucha contra Putin. Como pasó con Roosevelt, que lucharon contra Hitler.
No hay que sacar gente de ahí. Veo que Estados Unidos va a entrar en la guerra. Y va a entrar como sea, con armas, con gente, con apoyo. 50.000 millones de dólares aportó Estados Unidos de la época del 47, de los cuales le dieron a Rusia 11.400 millones de dólares. Le regalaron a Rusia los americanos, pero ahí eran buenos los americanos, para los rusos, para Stalin. Esos 11.400 millones, en esta época, esos son 600.000 millones de dólares, probablemente, o quién sabe, o 200.000, no voy a exagerar tanto. Pero vamos a ponerlo por 20. Son más de 200.000 millones de dólares que los Estados Unidos le regaló a Rusia en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Hitler. Hoy Biden ha hecho un gran aporte, después Alemania, pero principalmente Estados Unidos, que ha tenido la carga pesada, como se dice. Pero Estados Unidos, Biden no se ha echado para atrás, no le tiene miedo a Putin tampoco, ni a Rusia, ni a China, ni a la alianza. Entonces yo creo que ese es un mérito que tiene el presidente Biden, que no se ha milanado. Y cuando le preguntaron, ¿Putin es un asesino? Sí, es un asesino. O sea, el hombre ha actuado con entereza, creo yo. Esa es mi opinión. Incluso ha roto con la política exterior o la visión exterior de política exterior de Henry Kissinger y de Richard Nixon. Porque Kissinger era partidario del enfriamiento, diríamos, de las relaciones de Rusia en la época de la Unión Soviética. Como estaba la Guerra Fría, buscar a un aliado como China, aprovechando que China y los soviéticos siempre se veían mal, porque los soviéticos, Rusia ninguneaba a China y a Mao, lo veían como un bruto, un salvaje. Así era que veían los... Hoy es al revés, porque ahora China, la ninguneada por Rusia, se ve la que coloniza prácticamente, la que le tira la toalla al señor Putin, es China. Estados Unidos, el señor Kissinger y el señor Nixon diseñaron una política de atenuar un poco esas relaciones mejor dicho, esas disputas con el comunismo chino y con el comunismo soviético, y se acercaron a China, y diríamos que alejaron los chinos más de los soviéticos. Entonces esa era la política de Henry Kissinger, y pura política es de Kissinger. La idea está de Kissinger, que ahora con la guerra de Ucrania, Kissinger fue de lo que planteó que Estados Unidos y Occidente debía permitir como que Ucrania tuviera que cederle terreno a Rusia para poder llegar a la paz. O sea, una paz verdaderamente entreguista, lo que planteaba Kissinger. Cosa rara, un hombre de origen judío, y el propio Zelensky, que es judío, el de Ucrania, el presidente de Ucrania. Pero Henry Kissinger se dio cuenta tarde, aunque volvió a su buen juicio, y entonces reconoció que Ucrania no puede ceder sus terrenos para complacer al señor Putin o para que Putin cese en la guerra, en el conflicto. Entonces, ¿qué ha hecho Biden? Que ha puesto más interés en ayudar a Ucrania. Hoy le está pidiendo al Grupo 7 mayores sanciones, y a China le han hecho sus advertencias. Entonces, en cuanto a esa política, no sigue la política de los Kissinger ni de Nixon, pero tampoco la política pacifista de Obama, que se echó para atrás, no quiso bombardear Siria, y todo fue qué sé yo, mucho aguaje. La política con Cuba, una política de apertura. Biden no ha hecho política de apertura al contrario, ha seguido la de Trump. Y en la parte migratoria, a pesar de que es un problema muy serio que todos los presidentes han tenido que enfrentar, él está enfrentando la situación, yo diría, de forma prudente y hasta manejable para un país que tiene problemas, Estados Unidos, porque necesita también de ellos, de mucha mano de obra de esa. Ellos son unos hipócritas. Pero
esa frontera es un caos. Y Trump puso una política dura contra México. Y yo recuerdo que Peña Nieto y esa gente estaban muy disgustados con Estados Unidos, pero México es un país que es un aliado importante para Estados Unidos en esa frontera, pero se necesita de ponerle presión a México. Biden no es Trump, ha manejado las cosas con más diplomacia, con el señor López Obrador, y han buscado ahí la forma de que México también colabore con el freno de los inmigrantes. Pero el gobierno de los Estados Unidos se está manejando con una situación sumamente difícil ahí, no es fácil. Pero Biden, pienso yo que su política exterior ha sido más coherente y más desafiante que la de sus anteriores. Porque Trump en política exterior fue un amor con el gordito cohete, un relajo con el de Corea del Norte. Pero Biden no le ha hecho ni caso porque son unos agláteres de China, y ellos lo saben, y el otro, los iraníes, eso no le hace caso, porque sabe que esos es Rusia y China que manejan esa gente. Entonces yo creo que esa política de Biden es acertada, porque ha sido una política parecida, digo yo, a la del Roosevelt, incluso a lo interno de los Estados Unidos. La política de Biden ha sido similar casi a la de Roosevelt en el sentido, no de la inflación, porque la inflación aquí ha sido muy dura en los Estados Unidos también, y allá fue una recesión lo que hubo con el problema de la caída del 29, pero la política de obras públicas emprendida por Biden tiene mucha similitud con aquella emprendida por el presidente Roosevelt. El empleo en los Estados Unidos está prácticamente en máximo empleo. Aún con los problemas de inflación, tiene casi total empleo Estados Unidos. Entonces, Biden no se está manejando mal. Yo no creo que se esté manejando mal. Y la política exterior tiene a China en el Indo-Pacífico. Ha tenido también un desplazamiento ahí con esos países de Japón, Corea, la misma Australia, India, y han buscado una serie de acuerdos con países que son hostiles incluso a China. Porque hay que ver lo que es un país como Vietnam, que Vietnam es un país que tiene mucho avance hoy, porque Vietnam enterró el hacha, hace mucho negocio con los Estados Unidos, tiene unas exportaciones extraordinarias, importa muchísima tecnología también. Y Vietnam, aunque no es un aliado de Estados Unidos en la zona, pero al tener una enemistad con China, porque China quiere reclamarle territorios de islas y cosas adyacentes y aguas adyacentes a Vietnam, y entonces Vietnam es un país que ya tuvo una guerra con la propia China por el asunto de Camboya, cuando Lon Nol masacró el pueblo de Camboya con el apoyo de China. Sin embargo, Vietnam, que acababa de vencer a los norteamericanos, con ayuda de China y con ayuda de Rusia, le abrió guerra a China también para defender a Camboya. Es decir, Vietnam es un país que hoy puede ser hasta un aliado de los Estados Unidos en el caso del Indo-Pacífico contra China, porque todos esos países vecinos están, como se dice en lenguaje callejero, están broncos con los chinos, porque los chinos le están reclamando aguas territoriales y pequeñas islas, islotes, etcétera, que hay en las vecindades. Entonces, Estados Unidos, Biden, creo yo que se está manejando, en ese aspecto se está manejando bien. Que tenga los problemas internos, yo no sé, los problemas internos en Estados Unidos, lo único que, por ejemplo, los republicanos les requieren es el asunto de los inmigrantes, pero los problemas de inmigración lo ha tenido Estados Unidos con todo el mundo. Esa es la pura verdad. Así que en política exterior, yo pienso que Biden se está manejando muy bien. Ha logrado
cohesionar los europeos, que estuvieron muy disgustados porque Trump los dividió y los separó, y Trump quiso casi destruir la OTAN, los obligó a que buscaran más presupuesto porque Estados Unidos no quería cargar con la defensa de Europa, pero Biden no le ha hecho caso a eso y ha llevado al liderazgo de Estados Unidos sobre Europa, que debe ser siempre así, porque Europa se desarrolló y Japón se desarrolló con bajos costos militar, en gastos militares. Los gastos militares de Alemania, por ejemplo, bueno, se desarrolló más que los demás porque no tenía que gastar en ejército. Y todos esos países europeos se cubrieron bajo la sombrilla de Estados Unidos, que es el que paga eso, es verdad, pero Estados Unidos es la hiperpotencia, por eso es que es la hiperpotencia, o el líder de Occidente, por esa misma condición de paraguas de Europa. Y no de Europa, del Grupo 7 y de esa área del Indo-Pacífico y hasta del mundo, se puede decir. Bueno, seminarios, talleres. El gobierno tiene muchísimos seminarios, muchísimos talleres. Vimos en un seminario, taller, Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas. Hubo una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente. Y parece que la misma decisión de los haitises ha elevado el ánimo, vamos a llamarle así, de los ambientalistas y de todos los que tenemos preocupaciones por el país, porque los que somos agrónomos, o los que son veterinarios, o los que son biólogos, o los que son silvicultores, o gasónomos, tenemos inquietudes por los recursos naturales, porque eso es vital para la producción de alimentos o el mantenimiento de la fauna, de la flora, de los animales domésticos para, qué sé yo, el consumo de los seres humanos. Las proteínas de origen animal las tenemos que obtener de los animales domésticos. Entonces tenemos que defender nuestro medio ambiente. Pero es también tarea obligada de cualquier ciudadano o ciudadana que viva en este país, cuidar del patrimonio ecológico del país, porque si no vamos a perder todo. Porque ¿qué hacemos en este país si no tenemos agua, ni río, ni las aguas bien acumuladas? Hoy hablamos de los problemas del país. Este país es un desorden generalizado y es verdad. Porque en vez de talleres y seminarios, lo que necesitamos es decisiones, hechos, discursos, no solo discursos, sino decretos. Porque hoy hablamos de que el bosque está muy poblado, o más poblado que hace 40 años, que el bosque estaba depredado, talado. Hoy está poblado, una gran parte, quizás más de un 40% del territorio nacional o de las áreas boscosas están pobladas. Y tenemos que cuidar, todos los dominicanos tenemos que cuidar. Por eso nuestras posiciones contra estos depredadores haitianos, que lo quieren ahora, ¿cómo diríamos?, esconder bajo el eufemismo de que son extranjeros. Como si aquí fueran cubanos y colombianos y venezolanos los que están depredando los bosques y qué sé yo, buscando el guaconejo, el carbón, los cultivos menores. Esos son venezolanos que están trabajando eso, sabiendo todo el mundo aquí que son haitianos. Pero el gobierno entonces hace incluso los ambientalistas están muy contentos por los que fueron a esa reunión. Ningún presidente antes había hecho una reunión con los ambientalistas del país para explicar los problemas, oír los problemas, oír nuestras propuestas. Muy bien. Y el presidente Abinader ha asistido. Pero el problema no es solamente de discurso y de presencia, es de decretos. Hay que emitir los decretos. Mire, queda prohibido vivir en Valle Nuevo. Personas, seres humanos o animales de crianza, a menos que se dejen como salvajes en la zona, nadie puede estar ahí.
porque área vedada. Es un decreto así. Hay viviendas, destruyan las viviendas que hayan ahí. Todo lo que sea actividad económica en la zona de Valle Nuevo sea suspendido inmediatamente. Un decreto, pero no es un discurso, es un decreto. Las áreas protegidas de este país están así. Muy bien, ojalá la decisión de los haitises funcione. Pero fíjense ya que mientras la coalición por la defensa de las áreas protegidas está luchando o está exponiendo y contento, entonces ahora hablamos de Bucanje. Señores, pero es que aquí no se sale de una. En ese afán de APP y de alianza público-privada y que hay que invertir y que hay que crear empleos y hay que crear riqueza y vamos a eliminar la pobreza. Pero tengan cuidado que no es así, no es a lo loco. Vamos a la pausa y volvemos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, ahora se habla de una área Bucanje. Señores, ¿por qué que no salimos de un problema? Pero por eso es que estamos viviendo en este desorden, en este caos. Porque es que aquí no hay forma de que las cosas se pongan en orden. Se ha hablado de que las áreas protegidas hay que protegerlas porque están desprotegidas. Ese seminario, que incluso en ese seminario se determina que se necesitan 9,000 millones de dólares para corregir el cambio climático o para luchar contra el cambio climático. También 8,000 millones de dólares para el agua. Señores, es que es una cosa de loco. ¿Por qué es que se ponen locos gobernando? La gente cuando gobierna pierde la razón si goza del poder. Y esto, ahí hay unos jóvenes que le parece que les gusta el poder, gozan del poder. Y andan por todos los lados y ofrecen y hacen, dicen de todo. Y todo lo que le llega a la mente lo dicen. Entonces están gozando del poder, pero inexorablemente van a la pérdida de la razón, o mejor dicho, se le enturbia la razón o se obnubila la razón. Pues en Bucanje, resulta que ahora se llega a un acuerdo, se quiere llegar a un acuerdo con una APP, y mi amigo Sigmund
nuestro amigo Sigmund, que es una persona seria, pero Sigmund debe cuidarse de esas cosas, porque es que van a terminar haciendo el ridículo. Pienso yo, tal vez estoy equivocado, pero una compañía que ahora alega que es dueña de un área protegida, porque eso es área protegida, eso es parte del parque Jaragua. Terrenos que alega esa compañía Oceanus Investment, para decirlo tal vez como se debe pronunciar eso. Esa compañía, señores, después de tantas litis, de tantos problemas que ha habido con esos problemas de el Parque Jaragua, porque no es solamente hablar de Bahía de las Águilas, del Parque Jaragua, porque eso incluye muchísima tierra, muchísimas parcelas. Resulta que esta gente llegan como a un acuerdo de APP para ellos desarrollar un proyecto turístico allí, diríamos, en buena convivencia con el medio ambiente, es decir, en forma sostenible, no vamos a afectar el área de parque, todo se va a hacer arreglado. Pero bien, se necesitan los proyectos, pero ¿estamos en área protegida o no? Primero. Segundo, como eso, dicen los abogados que ellos han reclamado esos terrenos para el Estado, que esos terrenos están en litis. El abogado de esa compañía va y dice, no, estos terrenos no están en litis, según un reportaje que ha hecho Diario Libre, el periódico Diario Libre. Bien, el abogado dice que ellos tienen sus títulos legales, que a quien ellos le compraron está legal. Pero es que uno sabe, después que se habló del interés de quedarse con esos terrenos bajo el amparo de falsos asentamientos agropecuarios o agrarios, porque esos fueron asentamientos que se hicieron en gabinete, es decir, en la oficina se distribuyó, ese proyecto agrario se hizo en la oficina del Instituto Agrario y quién sabe, tal vez en oficinas privadas. Y se distribuyeron esa parcela entre un grupo de vivos, dominicanos, la mayoría, todos, claro, políticos e interesados y amigos quizás de los incumbentes de ese momento. Se repartieron todos aquellos terrenos de forma que uno sabe cómo que se reparte eso. Me asignan a mí un terreno ganadero, 300 tareas, Manuel Fermín. ¿Dónde? En el Parque Jaragua, pero ellos no le van a poner Parque Jaragua en ese nuevo asentamiento que están haciendo de reforma agraria, encima de los corales prácticamente. Pero yo ni tengo que ir al sitio. Me dan una carta constancia de que yo tengo ahí 300 tareas y de ahí entonces yo hago mi papeleo, me dan una carta, dice que ya no hay vocación ahí, que el Instituto Agrario me cede ese terreno y que yo me quedo con ese terreno. Entonces yo voy al registrador de títulos, registro ese terreno a mi nombre y lo vendo. Y di que se lo vendo a otro. Bien. Ya ese que compra, dice que compró, que es tercero y que compra legal porque no sabía que esos terrenos estaban en esa situación. Compró. Oceanus, que debe ser de esos compradores probablemente, lo único que hay que hacer con Oceanus es saber a quién le compró. Porque esa compañía que alega que tiene sus títulos legales en esa área protegida, porque no quiere decir que dentro de un área protegida puede haber terrenos que son privados, que no eran terrenos del Estado. Ahora casi todos los terrenos de esas parcelas eran todos terrenos privados del Estado, en el Parque Nacional Jaragua. Yo cuando estaba en Reforma Agraria nunca nadie nos reclamó nada de ahí. Esos terrenos estaban, como se dice, salvajes. Y esas playas las veíamos los funcionarios de Reforma Agraria y sabíamos que esas playas estaban ahí, pero nadie tocaba aquello porque eso era el Parque Nacional Jaragua. Yo me acuerdo que Balaguer era tan celoso con ese asunto, que después que pasó el ciclón David, en el 78, 79, creo que fue, 79 fue que pasó el ciclón David. Agosto del 79, si mal no recuerdo. Ese ciclón afectó muy fuertemente el área sur del país.
y tumbó árboles en forma diabólica, como dice. Eso fue la cola del demonio que pasó por todo este país. El ciclón David, todo el mundo conoce aquella furia de 250 kilómetros por hora o más. Toda esa furia se volcó sobre este paisito, señores, y lo devastó. Muchos árboles cayeron y se quedó ahí como madera muerta. En el año 1989, estando en el CEA, en el Consejo Estatal del Azúcar, se necesitaban maderas para traviesa para el CEA, para las líneas férreas. Entonces hubo una oferta que hizo un señor, apellido, no me acuerdo, apellido Villanueva, creo, que alegaban ellos ser dueños de esos terrenos por ahí de Juancho y esa zona de Oviedo, esa parte de Oviedo, la parte principalmente del área de La Loma, porque en la parte llana estaba el Instituto del Algodón. Pero esos fueron terrenos devastados, la zona de Sansón y todo ahí. Y esa madera, había miles de metros cúbicos de madera que podía ser utilizada como traviesa, para preparar traviesas en las líneas férreas del CEA. Pero a Balaguer, señores, a Balaguer no se le podía hablar de madera, de corte de árboles ni nada de eso. Entonces uno sabe que detrás de la madera muerta también se le sigue a la viva, porque Balaguer era un vago en eso. Y recuerdo que Viñas, el ingeniero Viñas Cáceres, que en paz descanse, conversábamos sobre ese informe o esa solicitud al presidente Balaguer. Y entonces llegamos a un acuerdo de que había que solicitarle una dispensa a Balaguer, a la ley, porque esa ley forestal, Balaguer no comía, como dice, no comía cuentos. Entonces hubo que ponerle que eso era una dispensa a la ley, lo que necesitábamos para sacar esa madera de ahí y tratar de utilizarla en el CEA para las traviesas, porque eran muy caras en Estados Unidos y había que aprovechar esa madera. Y así pudimos sacar madera de ahí, pero todas esas áreas eran áreas vedadas que Balaguer ahí no aceptaba ni siquiera una cigua se buscara de esas zonas ahí. Apenas se trabajaba el área donde estaba el proyecto del algodón. Es un área que ya estaban desmontadas y trabajadas intensamente por el cultivo de algodón. Entonces, esos terrenos, lo que hay que saber, que la compañía que quiere hacer el hotel o el proyecto, desarrollar ese proyecto, que diga quién le compró, porque si le compró a esos parceleros, todo el mundo sabe que esos terrenos fueron adquiridos por la forma ilegal en que se han señalado todo lo que pasó allí. Ese caso lo ha irradiado muy bien el periódico Diario Libre y tiene el tema muy vivo, lo tenía ahí, pero yo digo lo siguiente, si esa gente dice que tienen títulos de ahí, y ahora veo que las áreas protegidas, está el propio medio ambiente cuidando sus áreas protegidas, entonces lo más lógico es que se desplacen allí. Mire, señor, creo que es apellido Catrén, el abogado que tiene a cargo eso. ¿A quién fue que usted le compró esto? ¿Quiénes son los supuestos o pretensos dueños de estos terrenos? ¿A quién ustedes le compraron? Y ahí mismo va a salir claro quiénes son. Si usted no pertenece a la era de Trujillo, oigan bien, como propietario de esos terrenos, usted no califica para vender, a menos que le comprara a uno de esos propietarios que estaban ahí antes de la era de Trujillo o en la era de Trujillo, y que esos terrenos estuvieron siempre ahí explotados, las maderas explotadas por la familia Trujillo, que en Pedernales siempre explotaron las áreas, yo diría, de los pinares. Pero esas carreteras que eran inaccesibles, esas carreteras fueron abiertas precisamente para abrir esa colonia que fue Pedernales allí y explotar las maderas, y luego la Alcoa, que entró a trabajar con su bauxita. Pero nadie tenía interés en esos terrenos y nadie puede venir a decir que era dueño de eso, a menos que fueran familias tal vez de la época de Moncal, ni siquiera en tiempo de Mon.
Yo creo que ni siquiera en los tiempos en que se vivía de las exportaciones de madera. Ese caso de Villanueva, que no recuerdo o dónde estará Villanueva, y tal vez me pueda dar referencia de cómo eran sus títulos de esos terrenos que ellos tenían en el área de Huancho o de Oviedo para el corte precisamente de esas maderas que se necesitaban para las traviesas del CEA. Bueno, seguiremos con temas de estos. Hay muchas cosas, se quedan ahí. Tenemos que seguir hablando del adanismo, sobre posiciones que a veces asumen en el gobierno. El presidente en Monteplata dijo que ningún gobierno ha invertido tanto en vial, en vías, en la zona de Monteplata como su gobierno. Y la verdad que esas cosas yo creo que no lucen bien. Porque lo que se han hecho son reparaciones de esas construcciones de carretera. Pues si usted construye una carretera hay que abrir el eje. Pero si usted le pone pavimento a esa carretera, eso no es una construcción de esa carretera, es una reconstrucción. Yo creo que hay que tener respeto por los gobiernos anteriores y dejar ese adanismo, porque eso no se ve bien, por lo menos choca. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.